Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. Hoy tenemos en ¿cómo se dice? Segundas instancias. Tenemos el tercer podcast con Isaías. Hola, ¿cómo estás? Pues un gran honor haber llegado a la tercera edición. Como saben, en el episodio pasado estuvimos hablando de seguridad, pero quedó el tema de mitos y leyendas entre camiones y operadores. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mejicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Sí, principalmente, pues parte de mi chamba es hacer la capacitación de los operadores, la capacitación técnica. Y no pues, enseñarles a manejar, ¿eh? No. Porque luego te preguntan ahí en el Instagram. Les recuerdo, no me pregunten en el Instagram, váyanse al YouTube. Ahí es más fácil, hay más rapidez en contestar y aclarar las dudas que tenemos. Sí, o sea, los cursos que damos nosotros no son de manejo como tal. Son cursos para operación técnica del camión. Entonces, está diseñado principalmente para operadores que ya saben manejar y que ahora sí que ya tienen toda la práctica. Yo lo que les digo, pues a ver, tú cuando entras por esta puerta, tú tienes la práctica, yo tengo la teoría. Pero cuando salgamos de esta puerta, tú vas a tener la práctica y la teoría y yo la pura teoría. O sea, el que va a ganar eres tú, a fin de cuentas. Entonces, es parte de... Hay que recordar, y parezco yo repetidor, ¿no? Pero los cambios tecnológicos se han reducido en una décima parte del tiempo. Lo que un BICAM tardó 10 años en evolucionar. El N14 duró 3 años, el ISX nada más de la EPA 08 a la 04. Nos brincamos muchas en Estados Unidos, pero aquí se quedaron esas dos por 6 años, pero luego llegó el X15 y vienen ahora ya las nuevas tecnologías. Antes era un turbo, luego un turbo con EGR, luego un turbo con EGR y urea, y ahora es un turbo con urea, EGR y con filtro de partículas. Filtro de partículas. ¿No? Y cada cosa de esas, que son filtros para emitir menos contaminación, pues tienen una injerencia en la forma de manejar. Entonces, por más que queramos, hay clientes que por su trabajo buscan un tipo de motor y siguen en ese tipo de motor, pero hay un momento en que se va a acabar. Y yo tengo unos amigos que todavía buscan el 3106 de Caterpillar, ¿no? Uh-huh. Y su ida es nada más de aquí a la Ciudad de México y regresan. Entonces, vale la pena estar abiertos porque dicen que lo que no mata engorda y pues hay que estar abiertos al cambio porque cada día vienen cosas nuevas y cosas nuevas. Hace una semana platicaba con un amigo que trae un chino, bueno, que trae un camión asiático para que no se oiga feo. No vayan a poner un arancel ahorita que está de moda. que trae un camión asiático que tú sales, haces tus 6 cambios, le dicen que cacheteas o nalgueas y vuelves a hacer otros 4 cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, es tus selectores en torno a un golpe en el joystick. Y es muy complicado dominar ese arte. Entonces, los que empezaron con esos, ahora quieren migrar ya al automático. Van a seguir con el carro asiático, están a gusto, les funciona, pero traen ese agravante y ahora quieren migrar. ¿Por qué? Porque el automático les da más comodidad. Pero ahí en esos carros traemos sensores en cada llanta para regular la suspensión y
traemos un módulo central y trae sus complicaciones también. Nada que nos asuste y todo que tengamos que ir aprendiendo. Todo esto es aprendizaje y uno nunca acaba de aprender. Exactamente, y el chiste es estar abierto a cada día, ver qué nos manda y no hay más de lo que hay. Primer mito. Tenemos una mancuerna o dos ejes o el tándem, como le quieras llamar, que tienes un interdiferencial y un diferencial conectados por una flecha. ¿Cuál jala y cuál no jala? ¿Cuál es el que manda y cuál es el que no manda? ¿Qué podemos ver con eso? Ahora sí que a mí me ha tocado censar eso en muchas capacitaciones, ¿no? Ajá. Y siempre la pregunta que les hago es de, a ver, ¿quién vota por el de adelante? Y ya empieza la votación, ¿no? A ver, ¿quién vota por el de atrás? Ya empieza la votación. ¿Quién vota por los dos? Y ya, pues cada quien vota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he observado? Que casi el 70%, 75% de los operadores confirman que el eje trasero, o sea, hasta mero atrás, es el que le llaman el motriz, o el que lleva la propulsión o la fuerza del motor. Y ya una pequeña cantidad, un 20%, te dicen, no, pues es el de adelante. El inter. El inter, el trasero delantero. Ese es su nombre real. Y ya una cantidad como del 3% o menos, uno ahí cada de cantidad de cursos que damos, dice, no, ingeniero, son los dos. ¿Sale? ¿Y cuál es? La respuesta real. ¿Sí? Bueno, la respuesta real es los dos ejes traseros. Los dos ejes traseros son motrices en todo momento. Siempre Ok. traen potencia. Siempre traen potencia. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, primer dato interesante. ¿Cuántos diferenciales o cuántos paquetes de satélites tiene la mancuerna trasera? La respuesta es 3. Exactamente. Tiene uno en el eje trasero, que reparte la fuerza entre yoyo derecho y yoyo izquierdo. Tiene otro en el trasero delantero, que reparte la fuerza entre el yoyo derecho e izquierdo. Y tiene uno que es el que nosotros denominamos el inter. Ese tercero, que a mí me gusta decir que es el primero, Ajá. porque es el primero al que le llega la fuerza. O sea, la flecha Cardán viene, entra al componente del interdiferencial y allá adentro hay un paquete de satélites. Es un inter para los inter. Bueno, es un diferencial para los diferenciales. Es un distribuidor de fuerza para los diferenciales. Para los diferenciales. Entonces, recordemos algo que mencionábamos en la sesión pasada, que decíamos, los paquetes de satélites que están dentro del diferencial, estos se encargan de distribuir la fuerza siempre al sistema que menos resistencia tenga. Entonces, si tú vas dando una vuelta, pues la llanta que va por aquí por adentro tiene más resistencia y recorre menos distancia, gira menos. La que va por afuera recorre más distancia, va más libre y gira más, incluso más rápido. Entonces, no es lo mismo darle una vuelta, por ejemplo, con una moto cerrada que abierta. Esta tiene mucha resistencia, esta tiene más resistencia. Es la amplitud. Esa diferencia de resistencias es la clave para entender esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega la fuerza al primer diferencial, que es el inter, y él tiene que decidir a quién le manda la fuerza. Entonces, si los dos ejes están pisando, piso parejo, los dos van a tener la misma cantidad de fuerza. Entonces, los dos te van a propulsar hacia adelante. ¿Cuándo esto puede cambiar? Pues obviamente, y más aquí en México, te puedes topar con carreteras que son disparejas, te puedes topar con vados, te puedes topar con situaciones que va a hacer que los ejes giren a diferente velocidad. Cuando te bajas de la cuneta, ¿por qué ir a la cachimba? Esa es otra también. Entonces, obliga a que los ejes giren a diferente velocidad, aunque sea por fracciones de segundo. Pero tú cuando vas en carretera no lo percibes. Pequeñas diferencias que pudiera haber en el tamaño de las llantas van a hacer que los ejes giren a diferente velocidad, cosa que no debería de pasar. Perdón que toque ese tema, señores. Cuando yo empalmo un rin de aluminio con un rin de acero, la cama del rin de acero es media pulgada más ancha que la del rin de acero. Sí. Cuando tú montas las llantas, pues vas a tener una diferencia de altura de 3 milímetros, 4 milímetros. ¿Pero qué vas a hacer? Eso te lo vas a acabar de a gratis, porque vas a sentar todo el peso en esas 4 llantas,
te lo vas a malgastar y después vas a empezar a consumir. Pero va a haber un momento en que vas a consumir tu llanta interna que traes de acero, la vas a traer en 2 milímetros y la llanta de aluminio la vas a traer en 4. Además de que las diferencias de temperatura, los metales se disipan a diferente, se dilatan, se enfrían. Entonces, no es de que haya mucha ciencia. Lo que sí estás tirando son los primeros 2 milímetros de cuatro llantas a la basura por el gusto de poner los rines bonitos afuera y los de acero al centro. Y la otra, si quieren que funcione esto mejor, pónganlos adentro. Porque ahí es donde están los retenes, el aceite, que es lo que se degrada con la alta temperatura. Que el rin de acero se calienta más y tarda más en enfriarse. En disiparse. Ya no distraigo más de esto. Seguimos con tu diferencial. No, está bien. Mi recomendación es siempre o puro acero o puro aluminio. Porque sí, las llantas se desgastan diferente, se desgastan más rápido las de acero. Sí, pues el peso. Sí. Trae un 20% más de peso. Entonces es muy marcado. Entonces, ¿qué sucede? Primero la fuerza se va a repartir entre los dos ejes a raíz del interdiferencial. Y no tiene preferencia por ninguno, ni por el de delante ni por el de atrás. Entonces, ahorita yo creo que mucha gente se está preguntando, entonces, ¿para qué sirve el botón? Porque mucha gente dice, bueno, pues es que la fuerza está atrás y yo con el botón la paso para adelante. O viceversa, la fuerza está adelante y la paso para atrás. Bueno, cuando tú activas el botón, lo que haces es que cancelas el interdiferencial. No lo estás activando, lo estás cancelando. En ese momento entra un candado a la carcasa de los satélites que va a bloquear el movimiento de los mismos. En este momento ya el Inter no va a decir 60% para ti, 40% para ti. O viceversa. 70 para ti, 30 para ti. 25 no. Parejo. 50-50. 50 adelante y 50 atrás. 50 y 50. Dice, a mí no me importa, en cuanto entra ese candado, yo igualo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás en una rampa, al momento de que subes, yo ocupo mejor el camión, pásame el camión. Allá lo tienes, mira, está de mejor tamaño. El de Transportes Colorado, recordando a César y a César, los dos. César el vendedor, César Solar, Dios te bendiga, y César, que es el dueño de Colorado. Este es un gran modelo de camión. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a subir una rampa, ¿no? Y cuando subes la rampa, este eje va a volar. Sí. El que está aquí. Y al momento de que vuela, pierde la resistencia. Se va a llevar todos los giros. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí el Inter te está estorbando. Lo que tienes que hacer es cancelarlo. Entonces, metes el candado, entra, y al momento de que entra, la fuerza se va a ir 50-50 a los dos ejes. Con atrás vas a caminar. Con el de atrás vas a caminar. Otro Pero ejemplo. ¿qué sucede? Lo dejan caer y las llantas van a todo. Y le dan un restregón a las llantas. Trancazazo. Sí. Déjate tú de las llantas. O sea, se arrancan los gajos y aparte se genera un impacto de choque en el resto del tren motriz. Si se sobreacelera el eje, al momento de que toca el piso, es como si tocara un freno súbito. Sí. Entonces es una carga de choque que va por todo el tren motriz. Te puede quebrar la corona, te puede quebrar el piñón, te puede quebrar la flecha, inclusive. Entonces, eso es lo que genera esta parte. Luego, la pregunta, que a lo mejor dejaremos para otro episodio. Bueno, ya repartimos entre ejes. ¿Y ahora cómo reparto entre yoyos? ¿Verdad? Es el otro bloqueo quemado. Ese es otro bloqueo que vamos a ver después. Es como cuando tienes un 4x4 y bloqueas las llantas para que ahora sí todas jalen estén parejo y no te quedes en ningún lado. No haya reparto como tal. Una cosa es traer un 4x4, pero ya cuando les ves los candados adelante, ya es otro nivel de lo bloqueo que vas a hacer. Exactamente. Entonces, por esa razón, la respuesta es los dos ejes son motrices en todo momento. ¿Para qué sirve el botón? Para bloquear el diferencial y forzar a que el sistema mande la fuerza igualitariamente a los ejes del tándem. ¿Y la regla aquella de 40 kilómetros por hora, por qué? Sí. Tiene la regla de los 40-40-40. Exacto. Luego tienes 40 kilómetros recorridos y 40 minutos porque el calor se eleva. Exactamente. 40, 40. Los Ahora, 40, los 40, carros 40. nuevos multiplexados, lo que tienen es que si se te olvida, desactivan. Se bota y te manda una alarma previamente. Sí. Otra cosa que es bueno mencionar es que siempre que vayas a meter este candado, las llantas no deben de girar.
Hay operadores que me dicen, bueno, yo no tengo problema con eso, ingeniero. Yo lo que hago es de que lo pongo en neutral. Bueno, neutral es en la transmisión. Las llantas siguen girando y si siguen girando quiere decir que la corona, el piñón y los satélites siguen en movimiento. Entonces, No, y hay ahí quien es donde va a desinfla entrar. las llantas antes de meter el bloqueo, desinfla las bolsas de aire. Pues Y entonces cambias el ángulo todavía y es más dañino todavía. sí, puede ser más dañino. Sí, porque estás cambiando el ángulo Del tren. del tren motriz. Muy bien. Entonces, esperamos que con eso haya Sale quedado. el primer mito. Vamos al Segundo, ¿cómo se gasta más el diésel? ¿Con el aire acondicionado prendido o apagado? O si tiene que ver la velocidad del siroco. Si gasto más cuando lo traigo en 1 que lo traigo en 3 o en 4. Exactamente. Pues de entrada yo creo que todo el mundo sabemos que el solo hecho de que lo actives, activa el compresor. ¿Cuántos compresor- caballos te llevan? 9, ¿no? 9 caballos pierdes de los 450. Pues ahora sí que depende mucho del diseño del sistema. Yo Ajá. por especificaciones que he visto, que no he visto tantas porque no son tan públicas. O sea, hay unos que te demandan 4 caballos, otros que te demandan 8 caballos. Entonces, el chiste es de caballo que come. el caballo come. El caballo del camión come diésel. Entonces, el solo hecho de que tú lo actives, pues obviamente hace que el compresor funcione. Pero, al menos en las unidades que yo conozco, no sé si hay alguien que conozca algún tipo de compresor que es diferente al que yo voy a mencionar, que lo ponga en los comentarios. Las que yo conozco, desde que activas, el compresor va de 0 a 100. O sea, no tiene pasos el compresor de Ajá. activación. Lo que tiene pasos es el siroco, el Ajá. ventilador. Entonces, me ha tocado veces que voy con el operador y me dicen, no, Inge, vamos a cuidar el rendimiento, entonces le voy a poner el paso 1, ¿verdad? Entonces, no, o sea, gastas igual en el 1 que en el 3. Pudiera ser, te voy a decir en qué. ¿Cuánta electricidad consume El alternador. el alternador? Y entonces el alternador también va a chupar caballos, Sí, ¿no? exactamente. Pero no es mínimo, o sea, no. Sí, el alternador también varía su resistencia dependiendo de la cantidad de demanda que Sí, requiere. normalmente No todo el rato poníamos de está trabajando. 170. El problema ahora, por ejemplo, en los carros asiáticos o los suecos que traen. Bueno, cuando es un retardador hidráulico, no. Cuando es un retardador eléctrico, sí necesitas el alternador de mayor capacidad para estar reponiendo. Y ahora con los sistemas APU, que es de aire acondicionado a motor parado, normalmente si quieres tener 6 horas, tienes que meter 4 baterías de ciclo profundo. Entonces, a la hora que lo pones, pues el alternador va a estar más tiempo recargando las baterías, porque va a dejar de cargar las 4, pero me va a estar cargando las otras que se fueron al suelo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces, no porque pongas la velocidad 1 o Vas a pongas la gastar velocidad menos. 6. Exactamente. Sí, el solo hecho de conectarlo hace que jale de 0 a 100. Una recomendación que a lo mejor sí les haríamos es de que, por ejemplo, si el carro va rápido y va a altas revoluciones, no lo actives de 0 a 100. Porque ahí sí, o sea, si el motor va bien revolucionado y tú lo activas, pues esas revoluciones entran de golpe al compresor. Entonces, con el tiempo, Como reguilete. con el tiempo van a reducir la vida de tu clutch. Entonces, lo ideal es que si ya está sintiendo calor, si ya vas a ver que va a haber un cambio de temperatura o una cantidad de cosas, pues en Cuando una estás en parada, ralentí. cuando estás en ralentí, cuando no estás a muchas revoluciones, ahí actívalo para que acople más suave y te dure más tu compresor. No de golpe. Te lo acabas más rápido si lo estás activando de golpe a altas revoluciones. Ok. Entonces, mito 2. Es lo mismo el 1 y el 4. Sí. En cuanto a consumo de combustible, sí. Perfecto. Otro de los que habíamos visto. A ver, hace poco te hacía yo una pregunta y hoy con otro amigo, con Pepe Ornelas, estaba viendo lo de un camión de Antonio que me decía que, le pregunté que cómo iba la puesta a punto de ese camión y el problema me decía que era la cantidad de un foquito. Es que le puse un foquito nada más al camión. ¿Qué me puedes decir de dónde te alimentas para poner un foquito? Que un foquito tú sabes que es una cantidad impresionante de adaptaciones que hacen los operadores para tener
O sus luces. O lo sus- malo es que a veces no hacen tantas adaptaciones, no las que serían necesarias. Bueno, También. ¿cómo orientar al operador que quiere poner algo más Ujú. que no afecte? Porque la diferencia de los camiones hoy en día es un protocolo, ¿no? El J19, Sí. J1939, ¿no? El multiplexado, Ujú. que por una sola vía pasan y regresan mucho del sistema eléctrico, y a la hora que tú pones un gallo, te cuelgas de algún cable, ese le rompes el queso. Sí. De eso sí hay, ahora sí que un montón de situaciones que hablar ahí. Casi sería un capítulo completo. Pero vamos a resumirlo de esta manera. El mito de que nomás le puse un foquito, Ujú. nomás conecté mi celular. Se puede hacer de la manera bien o mal. Entonces, lo ideal es que siempre les recomendamos que sea con un profesional, con alguien que de veras sepa y que haya tenido capacitaciones y todo eso. Entonces, se puede poner directamente hasta auxiliándonos nosotros de sistemas que ya tiene el camión. Ajá. Por ejemplo, en los camiones que comercializamos ahí en la agencia, se puede configurar para que venga con unos botones especiales que por lo general dicen spare, que son botones vacíos. Entonces, esos botones ya están puestos directamente en el tablero y ya tienen cables que van hacia la tableta de fusibles y relevadores. Entonces, tienes que poner fusible, tu relevador, tu switch, todo bien, tus tierras bien y todo, para instalar adecuadamente un foco. Vamos a decir los reverseros, ¿no? Los que van en los Ajá, alerones. sí. Y con un calibre adecuado, como tal. Porque esas también, acuérdense que hay un fusible para cada demanda. Exacto. No es de que le voy a poner un 50 porque así aguanta todo. Exactamente. Entonces, por eso todo tiene que ser calculado y tiene que ser alguien que sepa. El problema es cuando ves ahí adecuaciones, que son las de clásicas de, no, pues aquí estuve con un probador de corriente, a ver dónde daba Aquí hay corriente como tal, y te cuelgas, y luego no le pones fusible, y luego, para que quede más fino y más chido, perforan el tablero, ¿no? Y le ponen un botón así, todo gacho, ¿verdad? Entonces, y ahí va el camión, ahí va sin relevador. Bueno, a veces le ponen relevador, pero con cable muy mal puesto. Y luego ves que la persona que cortó los cables los peló y luego todavía agarró así con sus deditos con grasita y agarró el cobre y se lo embarró así directamente al cobre y así hizo el nudo en vez de poner conectores a tope. Entonces, ahí vas viendo un montón de cosas que, una, pueden afectar el desempeño del camión. Dos, pueden meter interferencia, porque como el camión tiene como 5 o 6 computadoras de mínimo, Ajá. esas Pues computadoras traes la del CPU del motor, Sí, traes la de la transmisión, sí, traes la de luces, la de luces, traes el ABS. la de cabina, la del ABS, la de los indicadores. O sea, tiene muchísimas computadoras que se comunican entre sí. Todo está calculado para que no haya interferencia entre esa comunicación. Cuando tú empiezas a colgar cosas, es como si le colgaras antenas receptoras al sistema. Entonces, las señales de las lámparas, de los celulares y eso, se empiezan a meter en el sistema y te van a empezar a generar problemas. Inclusive, esa es la falla número 1 de un camión nuevo de cualquier marca. El satélite. Oye, ya no prendió el satélite. Sí, de que cuando se cuelgan. Entonces, yo he visto que ya las unidades de nueva generación, las que nosotros comercializamos, incluso otras, ya incluso tienen puertos especiales para que tú le pongas el sistema de satélite y no andes interfiriendo en otras partes. Y aún así, o sea, el sistema de satélite también tenemos que tener cuidado porque una cosa es también cómo lo instalas y otra es también cómo viene el diseñado interiormente. El solo hecho de que lo instales bien no es una garantía de que no mete interferencia. Ajá. Entonces es algo también que se tiene que tener cuidado ahí con los proveedores. Entonces, retomando el punto, todas esas modificaciones van a generar demanda eléctrica, van a generar fallas, van a generar interferencias y en el peor de los casos pueden generar hasta cortocircuitos, Un incendio. un incendio en la unidad si no se tiene cuidado. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener bastante cuidado con lo eléctrico. Tercero, los foquitos. Vámonos al cuarto. La urea no es orina, No, porque luego confunden. Y el agua no es urea. exactamente. Entonces, ¿qué hacer cuando
se me acabó la urea? Para empezar, pues una de las recomendaciones principales es que no se te acabe. O sea, siempre debes de tener una cantidad adecuada de urea en tu tanque. Ajá. Ahora, todos los tanques, conforme la empiezan a consumir, llegan a un punto donde primero te van a mandar alertas de que, oye, se te está acabando. Pon atención, hay que recargar. Si sigues sin cargarlo, va a empezar un tema de derrateo. El derrateo es un término que se utiliza para cuando el motor, él solo se baja la potencia y el torque. En el caso de cuando te vas quedando sin urea, lo hace para proteger el medio ambiente. Resulta que si tú quieres que un camión contamine menos, una manera de hacerlo es bajando la potencia y el torque. Ajá. Si el motor no lo logra con sus sistemas de post-tratamiento, lo va a hacer por el otro método. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir su potencia. Lo ideal es que consigas urea de grado automotriz, porque como tú comentas, hay muchos tipos de urea, ¿no? Hay urea agrícola, hay urea para la industria química, hay urea para la industria metalúrgica, hay urea humana, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de urea, pero nada más una cumple para poder ser puesta en vehículos. ¿Cómo te das cuenta? Porque tienen una certificación que dice API, del Instituto Americano del Petróleo. Y eso dice que el agua con la que está hecha la urea tiene un grado de pureza súper elevado, es desionizada. Muy pura, más pura que el agua de garrafón, más pura que el agua de la llave, de entrada. Y otra que tiene una concentración exacta de urea automotriz, que va al 32.5%. Entonces, cuando te quedas sin urea, tienes que darle. El camión en sí no se va a pagar, pero tienes que rellenar con urea. Ahora, una vez que rellenas, no te regresa rápido la fuerza. Vas a tener que circular, hacer que el sistema limpie los gases, y una vez que el sensor de NOx detecta que el sistema está enviando niveles adecuados de contaminación o una reducción importante de contaminación, en ese momento te regresa la fuerza como tal. No agregar agua. ¿Por qué no agregar agua? Porque te complicas las cosas. Tú la echas y como no tiene el componente activo, ni sirve. Así como la echas, Pero se la tiene que acabar. se evapora dentro del catalizador, no hace nada y así se va. Y no te quitó ningún problema. Pero como tú comentas, ahora esa agua te está estorbando para tu recarga de urea. Porque si echas urea en el tanque con el agua que tú le pusiste, Se va a diluir. pues es agua de calcetín lo que le estás poniendo. Entonces hay que sacar esa urea para esa situación. Más delicado aún, en los motores nuevos que vienen ya los de nueva generación, los Euro 6, EPA 24 y todos esos, tienen un sensor de urea en el tanque, un sensor de calidad de urea. Entonces, desde que le echas agua ahí, ya te va a aventar los códigos. Entonces, no agregar agua a los tanques de urea. O sea, no se debe de hacer. Ya si te quedaste sin urea, pues hay que llegar o que alguien te acerque urea para que puedas recargar, Y echar el carro a jalar. evitar todo el Y evitar todo ese círculo calvario. vicioso. Exactamente. Oye, Entonces, y además de que tenemos que abrir otro podcast de cómo hacer la limpieza del tanque de urea, porque la urea se cristaliza del sistema y completo. genera depósitos y es todo un rollo, ¿no? Podríamos hacer un capítulo completo de sistemas de posttratamiento. O sea, qué es cada fase, para qué funciona, qué es lo que ¿Cómo utilizan le llaman y al cómo otro se le que hace tienes que hacer una regeneración. una regeneración? Es aunque tiene muchos años en Estados Unidos y Sí, yo la empecé y a oír Europa. en Japón, en Isuzu. En Ajá. algunos modelos hacías Sí. la regeneración. En México es relativamente nuevo en algunas áreas. A ver, ¿qué otra pregunta más salió? Vamos a ver. A ver, esta va muy ligada. Rodado 22.5 contra el 24.5. Ujú. ¿Cargan lo mismo o no? Y la otra, un diferencial de 40,000 libras contra uno de 46. ¿Anda más rápido? Bueno, entonces, sí está ligado, porque, ¿qué sucede? El que una llanta cargue más o menos depende mucho de lo que antes se le llamaba el número de capas. Entonces, cuando las llantas eran convencionales, tenían capas entrecruzadas de nylon o de otros materiales. Nylon era lo más normal. Era lo más normal. Y dependiendo si tenía muchas capas o pocas capas, era la cantidad o su índice de carga subía o bajaba en base a eso. Hoy en día, si tú agarras una llanta y la recortas, nunca le vas a ver las 16 Las capas que nylons, dicen ahí, ajá. ¿verdad?
¿Qué sucede? Ese nivel, esa manera de medir las llantas fue algo que se heredó de las convencionales. Hoy se conoce como índice de carga, como lo que sería equivalente a una convencional. Ahora, ¿qué sucede? Ahora le hacen diseños nuevos a las llantas donde aumentan el calibre de los cables interiores que forman el casco, donde tiene diferentes tejidos, diferentes estructuras que van aumentando su capacidad de carga como tal. Entonces, ahí sí está Y la pureza del directamente, ¿sí? Está directamente relacionado ese diseño con la cantidad que carga. Entonces, no tanto si carga más una 22 o una 24, tiene que ver por su tamaño, sino por su diseño estructural. Es la que le da su índice de carga como tal. Te platico muy rápido, porque se va el tiempo como el viento, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a vender carros, otra vez darle la burra al trigo, acordándome de 35 años atrás, 33 años. Estaba viendo los supercampeones en esa época. Las llantas convencionales eran como salían, las tragaleguas. Y cuando tú hacías un camión, que no, en lo que le llamamos hoy Torton, que era de eje loco con eje motriz, se embancaba. Entonces, una de las soluciones que hacíamos, metíamos la 1120 con la 1020. Esa pulgada de diferencia pues nos ayudaba un poquito a que se embancara menos en el eje loco que iba siempre atrás. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy es el cambio con los operadores que manejaban la convencional y les ponías unas radiales, ¿no? Uh-huh. Era un pleito, pero la resistencia al ¿no? cambio siempre. Es que me voy, es que no. La otra llanta es suave, me va llevando y ahorita yo creo que subes a uno de esos operadores y le vuelves a poner una llanta convencional y le da diabetes. O sea, sí. Es horrible cómo chicleaban las... Sí, pues siempre se ha dado esa resistencia al cambio. Y en el 92, que aparece en México la suspensión neumática, mi compadre tiene un amigo que la prima le dijo que su esposo se le tronó una bolsa y se volteó. Y no se querían subir. Cuando truena una bolsa y se bajan las dos de golpe, ¿no? Por el sistema en el que está. Pero bueno, seguimos. ¿Y el diferencial? Ahí ¿Corre está. más uno de 40 o uno de 46? Pues más bien que el diferencial es el eje. Porque me ha tocado que me dicen, es que ahí yo tengo mi camión de 46,000 libras para que suba todo lo que da. Ok. Esas 46,000 libras son de carga vertical. O sea, ¿cuánto puede la unidad? Voy a agarrar tu pluma. O sea, si este es el eje, ¿cuánto puede hacia abajo? ¿Sale? Pero no es lo que arrastra. Lo que arrastra, pues es ahora sí que la combinación de temas de torque, tipo de transmisión, paso diferencial que escogiste, la llanta, todo eso cambia unas medidas. El grueso de la funda. Pues más bien, el grueso de la funda está relacionado con esto. Sí, por eso. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a seleccionar el diferencial, uh-huh, tienes dos números que tienes que ver. Uh-huh. Los 46, que es la carga vertical, pero puedes tener un 46-140, que va a arrastrar 140,000 libras, 160 o 180. Uh-huh. Eso ya te lo da el conjunto, la pisada y todo. Exactamente. Entonces, los 46,000 libras es el grueso de la funda, como tú comentas. Hay fundas que son más blanditas, hay fundas que son más gruesas. ¿Qué viene siendo la funda? Para quien no está metido en el tema de los camiones y está viendo, ¿no? 42, 44 y 46. Sí. 52. El eje está hecho, la estructura del eje está hecho de dos partes que se ensamblan, que son idénticas, que se ensamblan así. Aquí va el diferencial en medias y tiene sus extensiones, que eso es lo que forma la funda. Entonces, esa funda puede tener diferentes grosores. Entonces, esos grosores le dan la carga vertical y el diseño, como tú comentas, ya de las espigas y todo eso. Entonces, que tú tengas una de 40 o de 46,000 significa lo que puede hacia abajo, pero no lo que jala hacia arriba. Ni la velocidad. Ajá, ni la velocidad significa eso. Esos los otros componentes. Motor, transmisión, diferenciales y llantas son los que definen cuánto jalas hacia arriba. El paso con la revolución de la llanta. Exactamente. Entonces, si eres de los operadores que dice yo tengo de 46,000 y por eso el camión puede más para arriba, más recio, pues no es así. Es por otras cosas, no por eso. Sí, ajá, tiene que ser el conjunto. Tiene que ser el conjunto de otras cosas. Un 430 con un rodado
de bajo perfil, 22.5 con más una bien de transmisión. revolución, ¿no? Porque yo puedo tener una 24.5, me acuerdo la 305 que me daba 303 revoluciones, cuando lo normal es 292 de una llanta normal, pero puedo tener una baja perfil que me dé 312 o 292. Entonces ahí ya son muy técnicos los datos, es un juego Es un juego de números de ahí, números para lograr para cambiar el equilibrio efecto. perfecto. Exactamente. Que lo que siempre vamos a buscar es la conducción óptima del camión, que es el mejor torque con la mejor velocidad, con el mejor ahorro de combustible, ¿no? Lo que hacías Sí. con unas gráficas. Siempre es equilibrar esas partes. Siempre es equilibrar esas partes. Puedes tener vehículos que por ejemplo, son buenos para trepar, son buenos para economizar, pero a lo mejor no son buenos para correr. O puedes ser unos que son muy buenos para correr, muy buenos para economizar y En la trepada no en la puede. trepada no pueden. O que es bueno para trepar, bueno para correr y es económico, los que vendemos nosotros. Entonces, muy bien. Rápido, antes de terminar, el torque, come diésel, o la velocidad, come diésel. O sea, ¿cuál? Nosotros tenemos tres, o sea, decimos, un caballo de fuerza por 1 tonelada por 1 metro de desplazamiento, ¿no? Esa es la medida para ver el tiempo que tardas. Algo así me explicaste alguna vez. Sí, así como vienen los libros de física, ¿verdad? Y luego ves así la imagen del caballito jalando una cuerdita y Sí. subiendo paja. Con una polea. ¿verdad? Sí. Hacían las medidas de los ingleses antes, bien raras, ¿verdad? Pero bueno, total que ya son más medibles hoy en día. Pues ahí sí hay una confusión. Mucha gente me ha tocado ver que decir, oye, es que necesito que le suba la potencia a mi carro para que suba más recio. Bueno, la potencia es la habilidad que tiene un vehículo para acelerar. ¿Qué tan rápido te da una velocidad que tú le pides? Entonces, un vehículo que tiene, vamos a decir, tú tienes uno de 400 caballos contra uno de 450, a lo mejor ambos están gobernados para correr a, no 80. sé, 105, 80, lo que tú quieras, por el tren motriz que traiga. Ajá. Pero la diferencia entre los dos es que uno te va a entregar esa velocidad límite más rápido. Lo va a hacer en menos tiempo y en menos distancia. Entonces, algo que me gusta clarificar en esa parte es de que el hecho de que tú tengas un vehículo que tiene mucha potencia no significa que sea fuerte. Si yo le pongo aquí a un ladito un Mustang de 600 caballos, que Mustang no nos patrocina, ¿verdad? Pero si quieren patrocinar. Si ponemos un Mustang de 600 caballos aquí a un lado y este vehículo de 400 o 450 y le pones, por ejemplo, a este 5 toneladas o 10 toneladas de carga y este 10 toneladas de carga, pues este no lo va a mover 1 centímetro. Así tenga 600 caballos de potencia. Ajá. ¿Por qué? Porque la manera en que desarrolla su torque es baja. Tanto en su motor como en las multiplicaciones de su transmisión, diferencial y llanta, es muy bajita. Todo lo contrario de un tracto. Un tracto desarrolla mucho torque. Entonces, el tracto tiene su habilidad de aceleración, que es la potencia, pero también tiene su fuerza, que es el torque. Para desplazar el Para peso. desplazar. Entonces, ahí el camión pues genera una determinada cantidad de torque. Vamos a decir, 1,600 libras pie de torque. libras pie de torque. De ahí se multiplica en la transmisión, que vamos a decir una transmisión muy típica, una 18 velocidades. Esa en primera velocidad multiplica la fuerza por 14.4 veces. O sea, lo que le entra lo va a multiplicar por 14.4 veces en cuanto a torque. Entonces, toda esa fuerza, que son como, no me acuerdo, 23,700 y cacho de fuerza, viaja por la flecha cardán, llega al diferencial y ahí ocurre otra multiplicación. ¿Por qué? Porque un engrane chiquito le pasa la fuerza a un engrane grande, la corona, el piñón alimenta de fuerza la corona y ocurre otra multiplicación en base a la relación diferencial. Entonces, vamos a decir que escogiste 430. Entonces, esos 20 y tantos mil se van a ir a ciento y tantos mil de fuerza, Ajá. que ya es la que le llega a la llanta. Para poder jalar romper la como si nada startability. esas 10 toneladas que le echaste encima, que el Mustang no puede. Entonces, en un vehículo de carga lo que importa es el torque y lo que hay que aprovechar principalmente es el torque. Siempre manejar dentro del área de torque. Y ya cuando tienes situaciones de rebases o situaciones complicadas, ya puedes brincarte a la parte de potencia. Y ahí hay un dicho que digo mucho, que
Dicen que es un chiste muy quemado, ¿no? Que digo en todos mis cursos. Que dicen que a más caballos, más pastura. Entre tú más caballaje le demandas a tu camión, mayor es la cantidad de diésel que va a consumir. Entonces, esa subida que tú haces normalmente a lo mejor en 4 minutos, 4 minutos y medio, que ahí vas al pasito, el solo hecho de hacerla en vez de en 4 minutos y medio, la haces en 3 minutos 50 segundos, puede generar esa diferencia que tú le ganaste en tiempo. Es una gran cantidad de combustible que pudo haber comido el camión, nada más para que tú llegaras un poquito antes. Entonces, lo ideal es siempre en las subidas, pues llévatela tranquila. Ve ahí manejando, cuidando tus revoluciones, haciendo tus retrocesos, las temperaturas. Llévatela tranquila. Acabo que todo el camino no es subida, nada más son secciones. Todo lo demás, pues sí podrás desarrollar velocidades crucero, pero al menos en la mayoría de las rutas que me he aventado, o sea, las subidas son tan solo una sección. Que pudiera ser tediosa, pero pues así es, o sea, vas en un vehículo de carga, a fin de cuentas. Vas haciendo un trabajo de mover peso. De mucho peso. No vas haciendo un desplazamiento que vas contra un rally. Sí. Pues creo que agotamos todos los mitos. El eje motriz, gasto de combustible. El gasto de combustible en el freno de motor. Esa también es buena. Sí, hace ratito me mataste el gallo porque yo hablaba del camión mecánico y cambió mucho a los motores actuales. Eso también es algo que me han preguntado mucho los operadores. Porque me dicen, oye, es que yo voy utilizando mucho el freno de servicio para no meter el freno motor y cuidar el diésel del patrón, ¿verdad? Entonces, no es así. ¿Qué sucede? Cuando tú activas el freno de motor, no hay consumo de combustible en ese momento. Los motores electrónicos se cierran en ese momento los inyectores. ¿Qué es lo que hace el freno motor? Bueno, pues tenemos nuestro cilindro. Vamos a decir que este es el cilindro. Y aquí adentro está el pistón moviéndose, ¿no? Primero baja y se va a inundar totalmente de aire. La admisión. Inclusive el turbo pues va a sobrecargar el cilindro de aire. Después se cierran las válvulas y lo que va a suceder es de que el pistón va a comprimir ese aire. Comprimir ese aire no es fácil. Es como si tú quisieras apachurrar un balón con las manos. Tiene una resistencia. Al pistón le cuesta mucho trabajo comprimir ese aire. Y acordémonos que el pistón está agarrado de la biela del cigüeñal del embrague de la transmisión, y así sucesivamente hasta las llantas. Entonces, lo que le cuesta trabajo al pistón hacer, le cuesta trabajo al tren motriz realizarlo. Entonces, comprimes ese aire, ¿y qué pasa? Cuando llegas acá arriba, el aire funcionaría como un resorte que regresaría el pistón hacia abajo. A la hora que viene la inyección, se expande la molécula y viene la combustión, que no es explosión, es una combustión química. Es una expansión. Una expansión. En el ciclo de 4 tiempos. En el caso del freno de motor, cuando llegas aquí arriba, este aire podría propulsar el pistón hacia abajo. Para que no lo haga, abre una válvula de escape, solo una, y libera ese aire. Descompresiona. Esa compresión se libera. Y esa liberación del aire es la que genera el característico ruido del freno de motor. El trrr. Entonces, son las válvulas abriéndose y sacando ese aire caliente. Después, ¿qué sucede? Hace que pierda fuerza. Hace que pierda fuerza en ese rato. Ya en el regreso ya no pasa eso. Ahora, se cierra otra vez, se cierra y ahora el pistón va para abajo. Y como el émbolo de una jeringa, genera un vacío. Exactamente. Genera un vacío y ese vacío otra vez genera restricción en el movimiento del motor. Entonces, de esa manera, ya cuando ocurre el tema del escape, pues ¿qué sucede? Cuando va, ahora sí, ya ocurriendo el tema del escape, van saliendo los gases y, por ejemplo, en turbos VGT, se cierra el turbo y genera restricción adicional. Sí, vas obturando lo que era el freno del papalote antes. Entonces, todos los pasos del freno, todos los que son los 4 tiempos de admisión, compresión, freno y escape, empiezan a absorber energía del motor, pero en ningún momento hay inyección de combustible. Antes sí la había. Cuando eran mecánicos, sí, que volvemos a lo mismo, yo todavía ni no estaba te metido. No te toca. Pues ahí a lo mejor sí había inyección de combustible, pues salía la bocanadota de humo blanco, ¿no? Pero ya yo soy de los electrónicos para acá, del EPA 98 para acá. Entonces, de ahí para adelante, pues no hay inyección de combustible. Entonces, cuando tú vas hacia abajo, pues ¿qué sucede? Tienes que elegir revoluciones bien. O sea, como no hay inyección de combustible, no hay consumo y puedes escoger revoluciones adecuadas para bajar. Entre más aire comprimas, mayor es el efecto de frenado.
Por eso, si tú lees el manual, te va a decir, maneja el freno de motor de 1800 a 2000. En algunos motores. Cada manual tendrá su especificación. Sí, cada motor, porque luego vino el nuevo que tenías que llegarlo a 2100. Pero si el motor anterior lo hacías así, hacías un choque valvular. Sí. Volvemos a la misma. Sí, ha ya habido un hay. cambio muy grande que la válvula de alivio se llama operador. Por eso es que, como empezamos el segmento pasado, no quiere decir que te enseñen a manejar. Es simplemente clarificar. Eso es lo que me gusta cuando nos acompaña Isaías, hacer claridoso en qué es lo que sucede mecánicamente. Eso a la hora de operar te da más conciencia de lo que es y pues proteges más tu equipo de transporte, ¿no? Exactamente. Ese es el objetivo de este podcast como tal. Dejamos pendiente el tema para el próximo íbamos a hablar de Sistemas de post-tratamiento. Sistemas de post-tratamiento. Que eso se va a venir bien duro ahora en 2025 para adelante. Exactamente. Entonces, no olviden dejarnos sus dudas en YouTube. Acuérdense que Isaías tiene un canal donde tiene muchos de sus cursos en YouTube también, ¿verdad? Sí, pues no tantos, pero ahí tengo mis vistas. Ok, perfecto. Pues, amigos V2Truckers, espero que hayan disfrutado este episodio, como lo llamamos, mitos y leyendas. Mitos y leyendas del camión. Del camión. Gracias por acompañarnos. No olviden ir a YouTube, poner sus comentarios, suscribirse al canal y darle like. Mil gracias.